Para trabajar en los casos, existen básicamente dos distintos tipos de actividades que hay que realizar. Por un lado está el ingreso de números medidos o estimados y por otro lado el ingreso o el cálculo de números que están relacionados a ecuaciones que estamos usando en el caso. En general, la información del caso se puede consultar o modificar dentro de la pestaña Casos, en que uno aquí elige. Normalmente en esta parte aparece la lista completa de casos que están abiertos o que fueron abiertos. En este minuto solamente hay uno. Vamos a elegir este caso y entramos a la pestaña que corresponde a este caso. Es importante notar que en la parte superior hay información de control del caso mismo. Por ejemplo, aquí primero aparece el nombre del caso y el avance. Por ejemplo, en este caso lleva un 4,1% de avance en la resolución del caso. ¿Por qué? Porque estamos recién al comienzo y solamente se han ingresado pocos valores. En la segunda línea están las distintas fechas. Por ejemplo, en este caso de aquí tenemos la fecha de apertura. En esta fecha fue abierto el caso y en esta fecha se cierra el caso. ¿Qué significa cerrar el caso? Significa que el sistema posterior a esta fecha no va a aceptar ningún ingreso de datos, ya sea ingresado en forma directa o de cálculo, a menos que uno tenga el Joker. El Joker se logra cuando el avance supera el 80%. Si es que uno no ha alcanzado el 80%, en esa fecha el sistema automáticamente interrumpe la posibilidad de continuar trabajando en el caso. Aquí tenemos además la fecha y hora de la validación. O sea, esta es la fecha y hora hasta cuándo hay que haber validado el caso. Significa haber ingresado el link correspondiente del video que está en YouTube. Si no se logra, el caso queda sin validar y a menos que se logre a través del proceso especial de permisos fuera de plazo, al lograr hacer la validación, el caso en el fondo queda sin validación, lo cual significa que su nota, por mucho que tenga un 100% de avance, es la nota mínima. Por eso es importante tener presente que hay que hacer la validación y esta es la fecha dentro de la cual uno tiene que haber hecho el primer intento de validación, independiente que haya sido aprobado o no. Si es que uno tiene el Joker y sobrepasó esta fecha, puede continuar trabajando hasta llegar al 100%, pero nunca puede sobrepasar la fecha de validación. O sea, uno en ese caso puede continuar trabajando sobre esta fecha, pero tiene que a tiempo detenerse para realizar la validación. Además tenemos aquí la información sobre el estado, que en este caso está pendiente, pues está trabajando en el caso. Existe además los estados como B de bloqueado. Eso es cuando uno está filmando, que el caso queda bloqueado durante la filmación para que no sea modificado hasta que se haya realizado la validación. Existe el estado R en revisión, cuando fue enviada la validación. Existe el estado X, que fue objetado, que en ese caso hay que volver a filmar. Y el estado B corta, que significa que fue validado. Además, en algunos casos, no siempre, existe un botón simulador que permite entrar a una animación del caso. En la planilla propiamente tal, tenemos acá los nombres de los distintos tópicos, bajo los cuales se resume una serie de variables. Cada vez cuando uno va a abordar uno de estos tópicos, hay que tener presente que si yo llego a ingresar cualquier información de este tópico, automáticamente voy a tener que validar completamente este tópico. Así que uno tiene que primero tener claro que domina y entiende el tópico antes de abordarlo. Y no sencillamente agregar un valor, esperar puntos de él y no tener después que abordarlo en la validación. Dentro de la lista tenemos aquí el símbolo correspondiente a la variable, el nombre de la variable y en esta parte de acá el valor más las unidades. Es importantísimo revisar las unidades y asegurarse que uno tiene correctamente reflejado el valor en esas unidades, porque si no el cálculo obviamente va a dar algún tipo de resultado que no tiene sentido. Acá además se pueden distinguir tres tipos de campos. Acá tenemos un campo donde hay un número, no es editable este número. Eso significa que ya sea que fue generado por el sistema o uno ya lo ingresó. En este caso este valor A1 fue ingresado por el usuario. Después tenemos una serie de campos que no son editables, no hay nada que se pueda hacer en este campo. Eso significa de que es un campo que se calcula. La única forma de ingresar el valor es a través de un cálculo. Y después tenemos los campos para poder realmente ingresar valores. En esta parte uno puede escribir cualquier número e ingresar el valor correspondiente. El ingreso, el uso de esta planilla propiamente tal es para ingresar estos valores, controlar los valores calculados que se hacen en la parte de las fórmulas
y también verificar el avance más las fechas que uno está teniendo que cumplir.